que solo quedaría su alegato. Así que cuando usted guste, lo escuchamos. Perfecto, comienzo entonces. Muchas Adelante gracias. entonces. Perfecto. Gracias. Muy bien, tenemos una pretensión de la Fiscalía vinculada a que el señor Enrique Andrés López debe responder como coautor de diferentes delitos: privación ilegal de la libertad, torturas, homicidio, todos ellos agravados, en perjuicio de 4 de las víctimas de esta causa. Son Elvio Castañeda, María Laura González, Ricardo Machado, Elvira Márquez, y por el delito de asociación ilícita en perjuicio del orden público. Y a criterio de la Fiscalía debe responder con prisión perpetua. A poco de escuchar la postulación fiscal nos damos cuenta que nos trajo nada más que eso, una postulación, una intención de qué es lo que pretende, pero no nos trajo un caso. La diferencia entre una postulación y un caso es que la postulación es nada más que la pretensión, la intención, el deseo. El caso, por el contrario, implica una adecuada materialización de esa pretensión en base a evidencia y prueba de los hechos por los cuales ejercita esa pretensión. Vean, existe prueba de la intervención de todos ellos en todos los hechos, dijo el fiscal, el día 16 de junio a las 10:15 horas. Sin embargo, no aportó la prueba de que Enrique Andrés López hubiera allanado, torturado o dado muerte a algunas de estas víctimas. Minutos más tarde, la Fiscalía agregó: López ya fue condenado por una apropiación, por lo cual no puede alegarse ajeno. Sentencia no firme, destacó. Pero, a ver, ¿en algo debía andar? ¿Esa es la postulación? No hay un caso. De hecho, si se fijan bien, la acusación imputa responsabilidad y no conductas. Es un dato que seguramente no pasó inadvertido a la señora y señores jueces, ya que en ningún momento la Fiscalía, la acusación se encargó de señalar un accionar concreto de López en estos hechos por los cuales lo pretende responsabilizar. De todos modos, vamos a ver que no es posible transformar esta pretensión en un caso. Para eso tenemos que recalar en lo que la acusación llamó pruebas, pero que en realidad se tratan de una afirmación y 4 conjeturas basadas en indicios. Pruebas nos dijo: uno, que López trabajaba en la Delegación de Policía Federal Argentina. Esta es la afirmación. El memorándum 57 de Fojas 416 o 1231 está doblemente incorporado. Esto es un indicio. El expediente NR 257 agregado al legajo personal de Mónaco, otro indicio. Las felicitaciones que obran en el legajo personal de López, otro indicio. Y el último, que López fue condenado en otra jurisdicción. Ahora vamos a ver cómo cada uno de estos indicios, e inclusive todos ellos aunados, no constituyen evidencia, ni prueban la participación de López en los hechos en los que basa su pretensión. En eso queda, en una pretensión. Vamos al primero de ellos. Enrique Andrés López trabajaba en la delegación Rosario de la Policía Federal. Perfecto. Al igual que los otros 277 integrantes cuyo listado oficial está agregado en estas actuaciones a Fojas 1811-1826. Esto está incorporado por su lectura. Voy a ver si puedo compartir la pantalla a los efectos de su individualización. Aquí está.
Vamos a pasar rápidamente, incluso está escaneado de una forma incómoda, pero a hojas 1811 en adelante se puede apreciar el contenido. Se trata de 277 personas que se encuentran incluidas en la misma afirmación que utilizó la acusación para basar su responsabilidad respecto de Enrique Andrés López. Bien. Esta afirmación no permite concluir en autoría de ninguno de los hechos. Es una afirmación verdadera, nadie la pone en discusión, pero que en torno al hecho, a los hechos concretos, solo acerca un indicio anfibológico y que como tal no constituye autoría ni participación en los hechos. No lo hace partícipe de ningún hecho delictivo que allí o por personal allí que allí revistara hubiere cometido. De lo contrario, estaríamos en una situación de responsabilidad objetiva propia de otras ramas del derecho. Y aquí hay un punto que tampoco va a pasar inadvertido para vuestras excelencias. La acusación nos habló siempre de la institución Policía Federal Argentina. Y aquí no se juzga a la institución, sino a algunos de sus miembros, en tanto que personas físicas capaces de realizar una conducta que debe ser, por supuesto, probada. De modo que bajo esta afirmación de que López revistaba en la delegación, no podemos asignar autoría de privación ilegal, tormentos o incluso homicidios. Por más intención que la Fiscalía tenga de hacerle responsable de estos sucesos. En derecho penal democrático nos basamos en pruebas, no en conjeturas. De lo contrario, estaríamos incurriendo en lo mismo que le criticamos a la dictadura. Vamos a ver que el resto de las afirmaciones y a qué podemos llegar con ellos. Vamos a ver que a nada, en términos políticos. El primero de ellos es el Memorándum 57. La pieza que fue incorporada a través de su exhibición da cuenta del operativo de calle Necochea 2050 de Rosario, en el que obviamente tampoco participó López. Analizando ese memorándum, vemos que no menciona a López, no lo refiere ni por nombre, ni por apodo, ni por una descripción física como interviniente en ese operativo. ¿Cómo es posible entonces tomar ese memorándum 57 y constituirlo en prueba de que López participó en otro operativo? Me refiero específicamente a los que forman parte de la imputación, que son los de calle San Lorenzo 4626 o Esteban de Luca 2400. No se ha intentado ninguna explicación lógica, racional, ni siquiera intuitiva, que permita obtener la conclusión autoril a la que arribó y en la que luego fundará el pedido de prisión perpetua. Tampoco vemos entonces que este argumento sea atendible en términos de acción ni de participación. Bien, paso al segundo. El expediente NR 257, que no está incorporado por su lectura. Solo se halla una copia de una nota agregada a fojas 46 del legajo personal de Mónaco. Esta nota está firmada solamente por Mónaco y por nadie más, de modo que su contenido no puede hacer fe de los sucesos a los que Mónaco alude respecto de terceros no firmantes de dicho instrumento. Del mismo modo que cuando exhibimos un documento en audiencia, primero exhibimos sus firmas a los efectos del reconocimiento
de quienes hubieran o no participado en él. Pero aquí se añade otra curiosidad que permite alejar aún más a López de la mentada participación en aquella reunión. Es que la nota no se refiere al operativo de calle Cuyen 16-18 de Rosario, sino a su preparación. Y es en esa preparación en la cual Mónaco menciona, entre otros, a Cardoso, Pons, Bruno, Tevez y también a López. Pero, qué curioso, Mónaco no les asigna una intervención puntual a cada uno de ellos en el marco de esa reunión preparatoria, podríamos. De modo que no es posible conjeturar qué es lo que ellos allí han hecho o aportado. Puede ser desde escribir a máquina el acta, por un lado, o incluso, vean ustedes, hasta ofrecerse voluntariamente a aniquilar subversivos desde el otro extremo. Pero todas estas son posibilidades conjeturales, porque no tenemos forma de saber lo que allí ocurre. Justamente es ese margen de duda, si es que realmente todos o algunos de ellos estuvieron presentes en esa reunión, nos impide conocer con el grado de certeza que la instancia sentencial reclama qué es lo que cada uno de ellos habría o no aportado a dicha reunión. De hecho, al concretarse posteriormente el operativo de Calle Cuyen, no estuvo López presente. Tan es así que ni siquiera fue imputado por ese procedimiento, el procedimiento número 10. Vamos. De modo que tampoco esta pieza procesal nos permite sostener una afirmación de López privando de la libertad, torturando o dando muerte a las víctimas de este procedimiento, ni mucho menos en los restantes procedimientos. Vamos a las recomendaciones. ¿Qué es el aspecto, quién sabe, central en el que la acusación centra su pretensión? Concluyó el doctor Villate. Señalamos que eran actos de arrojo con riesgo personal evidente y evidentemente estaban en el teatro de operaciones. Esto lo afirmó el día 16 de junio de este año a las 11:19 aproximadamente. La postulación acusatoria, como ven, es muy sencilla. Si López fue felicitado por sus superiores en 3 ocasiones, entonces significa que participó del accionar antisubversivo y con ello, por supuesto, entonces, de los procedimientos de San Lorenzo y Esteban de Luca. Pero vamos a ver que esto no es ni tan lineal ni tan sencillo. La prueba documental y la prueba testimonial, estoy aludiendo a la licenciada Gembe, contradicen esta afirmación del fiscal. Tomamos como base para ello el informe que preparó el Grupo Especial de Relevamiento Documental, el GER, del Ministerio de Seguridad de la Nación. Está incorporado en el Bibliorato 1, incorporado por y también la declaración propia en audiencia del día 5 de mayo de este año de la licenciada Gembe. Estas dos pruebas, el informe del GER y la declaración de la licenciada Gembe, fueron tomadas por la Fiscalía, pero redondeando algunos conceptos de manera equívoca. En primer lugar, no es cierto que el personal felicitado tuviera conocimiento de la felicitación otorgada tal como alegó la Fiscalía. Yo no sé si ustedes me están viendo bien, yo veo entrecortado. No sé si ustedes me pueden seguir bien o tienen la misma situación. ¿Está bien? Sigo entonces. Muchas gracias. Nos mencionó la licenciada Gembe en su testimonial que el personal felicitado podía o no conocer la felicitación. De modo que contradice la testigo al fiscal en su postulación.
no siempre se notificaba al personal. A veces sí y a veces no. Y esto nos lo contó a todos nosotros, incluido al fiscal, el día 5 de mayo de este año, bajo juramento. Lo cierto es que a falta de una notificación, no hay notificación. Basta recalar en el legajo personal de mi asistido, a diferencia de otro coimputado que sí fue notificado de la felicitación. Tampoco es cierto, como afirmó la acusación, que la oficina técnica contara con el apoyo del escalafón seguridad de la delegación. De un lado resulta de toda lógica, ya por las propias funciones de la oficina técnica y la brigada antisubversiva, que eran naturalmente secretas, ¿no? Andaban compartiendo información con el resto del personal. Pero por otro lado, también esta afirmación es desmentida por el propio informe del GER. Sabemos, gracias a ese trabajo documental, que dentro de la delegación de Policía Federal funcionaba la brigada antisubversiva, dentro de la oficina técnica, que está ubicada en el primer piso del edificio. Su dependencia orgánica era respecto a la Dirección de Inteligencia Criminal, que dependía a su vez de la Superintendencia de Seguridad Federal, con asiento en Buenos Aires, en la capital. Pero se articulaba con el destacamento de inteligencia 121 del segundo cuadro. Con estos datos, con esta fuente documental y testimonial, ya podemos tener un panorama muy diferente al planteado por la acusación. Para comenzar, sabemos que López no revistaba en la oficina técnica, ni mucho menos en la brigada antisubversiva. Tampoco se desempeñaba en la comunidad de inteligencia, no tenía ni siquiera formación en ese ámbito. Por el contrario, sí sabemos que trabajaba en el escalafón seguridad, y esto surge de su propio legajo personal, que además está corroborado por el informe del GER en su página 3. Así es que López vino desde Buenos Aires, hoja 8 de su legajo, y es así como regresó a Buenos Aires como siguiente destino. Sus funciones y lugar físico de desempeño en la planta baja del edificio fueron detalladas en su declaración indagatoria el día 12 de mayo de este año. Ven ustedes que ninguna de estas afirmaciones pudieron ser desacreditadas por la acusación. La acusación simplemente se limitó a decir: López miente. Pero bien, vamos a ver las recomendaciones en sí mismas, a ver de qué se trata. Sostuvo la acusación, son por su participación en el accionar antisubversivo. No, no es así. Vamos a la primera de ellas, la del día 14 de octubre del año 76. Si la analizamos con detalle, vemos que no tiene vinculación temporal con los sucesos imputados, que son los de calle San Lorenzo y Esteban de Luca. La única referencia a su origen es el expediente P-205.613/76, cuyo contenido se desconoce. Además, vemos que la recomendación no hace referencia a ninguno de estos procedimientos específicos. Sin embargo, hay sí un dato que efectivamente conocemos, que es la ley infringida en ocasión de esa felicitación. Se trata de la ley 21.272. Ya tenemos un acercamiento al hecho que motivó esa felicitación. ¿Qué establecía esta ley? Pena de prisión, bueno, hasta 10 años, para quien injuriara a personal militar, fuerzas de seguridad, policiales y o penitenciarias. De modo que no es válido concluir, como lo hizo la Fiscalía, que dicha recomendación se halle vinculada a alguno de los hechos aquí imputados, cuando el único dato que conocemos respecto de esa felicitación nos lleva para otro lado, muy diferente. Vamos a la segunda, 17 de diciembre del 76. También hay una desvinculación temporal con los hechos.
Y aquí como referencia anexa tenemos el dato de atentado y resistencia a la autoridad y homicidio, en la descripción del hecho que motiva esa recomendación. Se trata de una felicitación colectiva, por así decirla, ya que el propio Heard halló la misma felicitación en varios legajos policiales. Pero lo que no pudo saber el grupo especial y lo que, por supuesto, no podemos saber tampoco nosotros hoy, es concretamente a qué situación o hecho se refiere. La única referencia documental es al expediente DGI AD 395, que no fue presentado como evidencia, puesto que nunca fue hallado. Y es a partir de ese no hallazgo que se construyó una tesis por parte de la acusación, basada en especulaciones, como vimos, diferentes. Voy a leer del informe del GER muy brevemente un extracto de la página 14. No obstante, la ausencia del expediente DGI AD 395 en el legajo de Dinápoli, se pueden hallar pistas del operativo que inspira la felicitación. Allí se agregó una nota del director general de Interior, Rivera, dirigida a la División Personal Superior, en la que afirma que Enrique José Di Napoli Vita había extraviado su credencial plástica en un operativo de fuerzas conjuntas el día 10 de diciembre a las 3:45 horas. Esta nota, que se encuentra identificada como DGI AD AAP 395, podría encontrarse vinculada con el expediente faltante de 1976. Vemos que ese procedimiento es el que correspondió a la calle Dorrego 4717, no a la calle San Lorenzo, tampoco a la calle Esteban de Luca. Sabemos que López no participó de este procedimiento, tampoco de los de San Lorenzo y Esteban de Luca, pero de este no hay ni siquiera imputación que fuera referida a él. De modo que continuamos sin poder saber cuál fue el verdadero motivo de esa recomendación. Descartada su participación en este procedimiento número 10, Dorrego, yo utilizo los números de procedimiento del GER, pues es un trabajo realmente muy, muy serio y brinda una pauta para enumerar los procedimientos que a mí me pareció excelente y por eso la quiero seguir. No existe vinculación ni lógica ni documental entre la recomendación y el operativo 10, y mucho menos los números 2 y 3, San Lorenzo y Esteban de Luca, que inclusive son anteriores en meses al operativo número 10. Vamos a la tercera de las recomendaciones. La del año siguiente, 12 de marzo de 1977. Esta está vinculada al expediente DGI 2250. Sobre este expediente no fue exhibido como evidencia, ni siquiera fue hallado, no hay referencias a ningún hecho, ni siquiera tangencial o especulativa, como hemos visto en el caso anterior, que hablaba de Di Napoli. No hay nada, absolutamente nada, mucho menos a López. De modo que tampoco esta recomendación puede constituirse siquiera en un indicio de autoría de López o de presencia en el lugar o lo que ocurrió después. Y dejo, curiosamente, para el final la primera de las felicitaciones que recibió López. Esta data de la orden del día, esta sí tiene más referencias. La orden del día del 5 de julio del año 74, es decir, en plena democracia. Avancemos un poquito más sobre este aspecto que la acusación prolijamente omitió. Dice: se deja constancia de la excelente actuación del causante, López, afectado los servicios dispuestos en motivo del fallecimiento del excelentísimo señor presidente de la Nación, teniente general Juan Domingo Perón, encuadrándosele dentro del artículo 253, inciso primero, del reglamento orgánico. Este artículo
253, inciso primero, gradualmente la recompensa será, inciso primero, por actos de arrojo, abnegación, valor u otras calificaciones realizadas con riesgo personal, real y evidente, y motivan la recomendación en la orden del día. De modo que, pese a la idea que se pretendió instalar desde la acusación, la única recomendación que tiene una referencia concreta y que efectivamente la podemos vincular a un suceso fue su excelente actuación durante las exequias del presidente Perón, donde, como dice la felicitación, puso en riesgo personal, real y evidente. Queda, para concluir, el último de los indicios mencionado por la acusación. López fue condenado por apropiación en otra jurisdicción. Claro, el razonamiento es, bueno, por ende, entonces aquí es autor de privación, torturas, homicidio y asociación ilícita. Lo que no toma en cuenta esta afirmación es que aquella sentencia no se halla firme, por lo tanto, la presunción de inocencia se halla intacta. Proceder como pretende la acusación es similar a afirmar a que entonces en algo debía andar López. No vamos, de hecho no discutimos lo que ocurrió en la calle Esteban de Luca, en San Lorenzo, y lo que desgraciadamente ocurrió con posterioridad. Pero para poder sostener que López detuvo, torturó y dio muerte a estas 4 personas, debemos comenzar, quién sabe, por el principio o por el final. Preguntémonos, ¿hay constancias de cómo fallecieron estas personas? ¿Se sabe quién les dio muerte? ¿Hay constancias de quién los torturó? ¿Hay evidencia de que López estuvo presente o siquiera tuvo conocimiento de alguna de estas horrorosas instancias que ocurrieron para poder después nosotros responsabilizarlo? La respuesta es categóricamente no. Y esa respuesta negativa es la que determina la puntual petición absolutoria que aquí se formula. Por supuesto que de este planteo efectuó las reservas recursivas pertinentes. Muchas gracias.